En videos previos hemos explicado qué es un grafo, así como algunos algoritmos de búsqueda en objetos de este tipo. En este video lo que vamos a hacer es implementar en código, en Python, un objeto de tipo grafo. Entonces, empezamos. Ok, aquí en pantalla podemos ver una representación de un grafo. Es un grafo parecido a los que hemos venido trabajando. Vamos a ponerle que este es un grafo dirigido, directed graph. Y habíamos mencionado en el video anterior que un grafo lo podemos representar como un par de sets, ¿no? Donde podemos decir que G es igual a el set de vértices y el set de edges o aristas. Los vértices, acuérdense que también los podemos conocer como nodos. Y decíamos también que el set de vértices, bueno, está dado por todos los nodos. Los nodos son estos objetos que representamos con círculos aquí. Y también los edges están dados por los dos nodos que son conectados por dicho edge. Entonces, en este caso podemos decir que los vértices están dados por el set de... por este set que contiene todos estos nodos. Y el set de edges o aristas está dado por un set de sets, donde, por ejemplo, el primer elemento sería, vamos a decir, el edge que conecta S con A, está dado por el set que nos dice que vamos de S hacia A. Después podemos decir que de S a B es otro edge. Entonces, ese edge o arista está dado por S hacia B. Es un set que contiene estos dos elementos. Luego seguimos con S a C, otro que contiene S D, C hacia F. Notemos que quizá la parte importante aquí es ver que primero decimos el nodo del cual partimos y luego decimos el nodo al cual llegamos. Entonces nada más voy a poner un par más. Aquí sería, vamos a decir, de C a I. Ahí nos faltó, por ejemplo, poner este de A a G. Este de A a B no tiene conexión, vamos a decir que la dirección es de A a B. Debería haber seguido un orden alfabético, pero bueno, no importa, ¿no? Y luego creo que el último es el de E a X. Y es este set de sets que contienen el origen y el destino. Entonces, esta es la definición completa de un grafo. También mencionamos en el video anterior que para representar un grafo en forma computacional, la estructura de datos que vamos a utilizar es un diccionario. Porque podemos decir que G está dado por un diccionario que nos representa cada nodo y los nodos a los cuales puede llegar. Por ejemplo, vamos a decir el nodo S estaría dado así S, y decíamos que tendríamos una lista de los nodos a los cuales podemos llegar. Podría ser A, S nos puede llevar a B, C y D. Entonces tendríamos A, B, C y D. Y luego aquí tendríamos una entrada en nuestro diccionario para cada uno de los nodos. Por ejemplo, podemos decir, nada más para poner aquí el A, podemos decir que sería A, nos lleva a G y a B. Entonces podemos decir B y G. Y esto podría ser una representación totalmente válida de nuestro objeto, de nuestro grafo en este caso. Ahora, algo que es importante. Aquí, ¿qué estamos representando? ¿Qué es ese y qué es cada elemento en esta lista, ¿no? Estos serían los valores del diccionario. Esta sería la llave. Vamos a buscar por la llave. Y las entradas son los valores. Entonces, los valores son nodos y las llaves también son nodos. Una forma de simplificar esto sería, por ejemplo, poner strings y decir que el nodo S contiene estos nodos, ¿no? Y poner cada una de estas entradas como un string. Y esta es una representación válida, funcionaría muy bien para hacer algoritmos de búsqueda, para hacer nuestra implementación en código de diferentes algoritmos que utilicen grafos. Pero no vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es hacer uso de las bondades de la programación orientada a objetos y tener un objeto de tipo grafo que nos permita manejar esto de forma más elegante. También vamos a crear nuestros objetos de tipo nodo o vértice, así como nuestros objetos de tipo edge o arista. Entonces, vamos a empezar aquí. Voy a cambiar aquí, déjenme mover esto para acá. Entonces, les digo, la forma más fácil sería crear un diccionario. No lo voy a crear completo, pero podríamos crear un diccionario que se llame G igual a, y aquí creamos nuestro diccionario que sea, y vamos a decir que son con strings S, que contiene a los nodos, aquí sería, habíamos dicho, A. Y ya con esto estamos creando esta parte del diccionario, ¿no? Donde dijimos G es igual a S, y aquí los estamos creando como strings, que sería esta entrada del diccionario que representa nuestro grafo. Pero les digo, podríamos hacer así para cada uno de los nodos
Y de esta forma podría funcionar, ¿no? Pero vamos a hacerlo de forma más elegante creando nuestro propio objeto. Entonces, esto sería, vamos a ponerle aquí un comentario para que no nos olvidemos, sería forma... Les digo, no hay nada incorrecto en esto, funciona, podemos probar nuestros algoritmos de búsqueda de esta forma, pero vamos a hacer nuestro objeto que nos va a permitir mucho mayor flexibilidad, además de que desde mi punto de vista hace el código mucho más elegante. ¿Vale? Entonces vamos a crear nuestro objeto y para esto lo que vamos a hacer es crear una clase de tipo grafo. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos crear un grafo de tipo dirigido o un grafo de tipo no dirigido. En el video anterior mencionábamos que si un grafo, este grafo por ejemplo, que es de tipo, vamos a poner dirigido, ¿no? Podemos ir de A a B, pero no, perdón, podemos ir de S a A, pero no podemos regresar de A a S. Si en todos los nodos le hacemos una conexión que nos permita regresar, o sea, si en todos los edges hacemos flechas en dos sentidos, por ejemplo, aquí de A a G también lo hacemos de G a A, es decir, como agregar una conexión adicional, por ejemplo, aquí de S a D lo podemos hacer que también va de D a S. Eso sería lo que significa, ¿no? Tener una conexión ahí adicional. Si hacemos eso, de esta manera convertimos el grafo en un grafo no dirigido, donde podemos ir de un nodo a otro nodo o regresar de este otro nodo al nodo original. Y de esta forma, si pensamos en términos de programación orientada a objetos, lo que podríamos hacer es tener una clase de nodos, una clase de grafos dirigidos y luego esa clase tener una subclase que herede de esta clase de nodos dirigidos y que lo único que haga es que cada arista se conecte en dos direcciones, es decir, que conecte el nodo de origen con el nodo destino, pero también conecte el destino como un nuevo origen hacia el origen original. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos hacer uso de las bondades de programación orientada a objetos. Entonces, vamos a empezar creando nuestra clase de grafo dirigido y después nuestra clase de grafo no dirigido, la cual va a heredar de la clase de grafo dirigido y simplemente va a agregar una conexión adicional entre cada dos nodos que están conectados mediante una arista. Vamos a hacerlo y va a quedar mucho más claro. Entonces, aquí vamos a poner class directed graph. Como no estamos heredando, no necesitamos poner aquí paréntesis. Vamos a hacer def init, nuestra especie de constructor para nuestra clase. Y vamos a hacer uso del nombre self, como tradicionalmente se hace en Python para referirnos al mismo objeto, al objeto a la instancia que vamos a estar utilizando, es decir, a mí mismo, por eso self. Y aquí lo único que vamos a hacer es crear el objeto de tipo diccionario que nos va a llevar el grafo. Entonces self, vamos a decirle aquí graph dictionary. En este momento lo vamos a crear vacío. Y es lo único que vamos a hacer. Al momento de crear un grafo se va a crear este diccionario. Y vamos a hacer aquí nuestras funciones que nos van a permitir añadir nodos. Vamos a añadir los nodos de la misma manera de la misma forma que haríamos para añadirlos directamente en un diccionario. Entonces vamos a decirle aquí add vertex. Me gusta más la palabra vertex que nodo, vértice. Pero puede ser add node. Y obviamente va a recibir self. Y va a recibir el vértice que va a añadir. También vamos a definir nuestro objeto de tipo vértice. Entonces, este vértice que está aquí, dado que estamos usando programación orientada a objetos, no vamos a usar simplemente strings que simplifican un poco las cosas y que sería una abstracción muy, muy sencilla. Vamos a utilizar objetos de tipo vértice que nosotros vamos a definir. Entonces, va a recibir un objeto de tipo vértice. Y lo que vamos a hacer es que self graph, entonces nuestro diccionario, nuestro graph dictionary del vértice, y crear una lista para contener esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que tenemos estamos definiendo nuestro diccionario de esta forma, vacío. Y ahora lo que vamos a hacer es que hacemos nuestro G y le estamos agregando, le estamos haciendo vamos a decirle aquí es vértice B1, vamos a ponerle así, B1. Y lo estamos haciendo con una lista vacía. De tal forma que ahora G va a tener una entrada que va a ser de tipo, que se va a llamar B1 y su valor B1 y su valor va a ser una lista vacía. Esta sería en este momento lo que tenemos aquí en este diccionario. Algo que vamos a hacer y que es buena práctica siempre, vamos a quitar esto aquí, vamos a poner algunas medidas de seguridad para que no añadamos, por ejemplo, el mismo nodo dos veces. Entonces vamos a poner if vertex in self, en el grafo, en el grafo. Vamos a regresar, vamos a hacer un return
Sí, que diga vertex already in graph. Algo así. ¿Vale? Entonces realmente lo único que estamos haciendo es agregar realmente la instrucción clave aquí es nada más, este es un diccionario y a un diccionario le estamos agregando una entrada cuyo valor en este momento va a ser una lista vacía. ¿Por qué vacía? Porque de ahí vamos a ir agregando los diferentes nodos. Es decir, esta estructura que teníamos acá. Sería lo mismo que hacer algo como esto, ¿no? Como algo así. Y esto es nada más para checar si el vértice ya está o el nodo ya fue agregado al diccionario. Entonces, de esta forma vamos a ir agregando diferentes nodos a nuestro diccionario. Si agregamos diferentes nodos, queremos agregar conexiones entre los nodos, ¿no? Edges. Entonces vamos a hacer nuestra función def add edge, que de nueva cuenta va a recibir el grafo con el objeto self y también va a recibir la arista, el edge que queremos agregar. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que dijimos, vamos a crear nuestros propios objetos de tipo vértice y nuestros propios objetos de tipo edge o arista. Entonces aquí lo que podemos hacer de una vez, y vamos a hacerlo aquí, vamos a crear aquí otra celda, donde definamos nuestro objeto de tipo edge. Edge. Y esto lo estoy haciendo para que ahora que estamos agregando este objeto de tipo edge, podamos entender o nos quede más claro cuáles van a ser los métodos o atributos que va a tener este objeto, de los cuales podemos hacer uso. Entonces def, vamos a ponerle aquí nuestro inicializador. Y va a recibir, ¿cómo dijimos que definíamos un edge, por ejemplo, aquí en esta parte? Decíamos que un edge estaba definido, por ejemplo, E1 está dado como la conexión entre dos nodos, ¿no? Y vamos a decir que es el nodo que va de C a B, entonces sería C, B. Y aquí no vamos a crear todo este set de edges, pero vamos a crear un edge de 1 en 1. Entonces, un edge o una arista está dado por el nodo origen y el nodo destino. Es decir, podemos decir que E1 o un edge en particular está dado por un vértice 1 y un vértice 2, ¿sale? Entonces, para crear un edge tenemos que tener los dos nodos que son conectados o los dos vértices. Recuerden, nodo y vértice son indistintos y los voy a estar usando de forma indistinta a lo largo de este video. Entonces, nodo origen, nodo destino, y eso es lo que necesitamos para crear nuestro edge. Entonces, lo que vamos a hacer es crear nuestro objeto nuestro de B1 que sea igual a ese nodo 1, nodo origen, y un self, le podríamos poner como origin and destination si quisiéramos, B2, como origen y destino los podríamos llamar, igual a B2. Entonces, nodo B1 es el origen y B2 es el destino. Y ahora lo que vamos a hacer, déjenme ponerlo aquí así, es un def, otra función, que lo que va a hacer es regresarnos el nodo. Ups. ¿Por qué estamos haciendo esto de esta forma? Simplemente, o sea, podríamos hacer directamente el self.b1 si quisiéramos obtener el vértice 1 de este edge. Recuerden, el edge o la arista está dada solamente por el vértice o nodo de origen y el nodo de destino. Pero para no hacer referencia directamente al objeto, recuerden que Python nos permite hacer eso, pero eso a veces tiene ciertas implicaciones donde podríamos de forma no esperada, no prevista, cambiar algún valor, porque podríamos asignar nuevos valores directamente a self.b1. Entonces, para evitar esto, vamos a siempre hacer estos getters y setters, que son para asignar valores, funciones que nos permiten regresar un valor y asignar valores. Entonces, de esta forma siempre hacemos uso de las funciones que empiezan con get para devolver el valor y set para asignar un valor, ¿no? Getters y setters. Un concepto importante. Y lo último que vamos a hacer es una función que nos permita imprimir ese edge, ¿no? Entonces va a ser self. Todas las funciones que empiezan con guión bajo, hemos mencionado por ahí que se llaman funciones donder, es double under, o sea, double underscore, entonces es guión bajo, double under, donda, y usualmente se conocen como donder, y usualmente en pronunciación se dice donda, ¿no? Entonces, cuando escuchen donda string, quiere decir double under string. Por ejemplo, hacer double under string lo que nos va a permitir es hacer un print directamente del objeto. Entonces, cuando hagamos un print de este objeto, de este edge, va a mandar a llamar a esta función, ¿sale? Entonces, cuando hagamos print edge 1, se va a mandar a llamar esta función, es lo que va a pasar, ¿no? Entonces vamos a hacer un return y aquí lo que vamos a hacer es
self. El objeto vértice 1 es un objeto de tipo nodo, de tipo vértice, y debe tener una función que nos permita devolver su nombre, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es mandar esa función que se va a llamar getName. Eso nos va a imprimir el nombre. Y aquí va a ser un string. Y aquí lo que vamos a poner es... vamos a poner aquí un espacio, espacio. Y lo que vamos a hacer es poner algo así. Vamos a poner unas líneas, ¿no? ¿Dónde están? Aquí están. Que nos lleve a esto, ¿no? Vamos a decir que entonces el nodo 1, este edge nos lleva del nodo 1 al nodo 2. Y lo que vamos a hacer es un self.b2.getName. Y de esta forma tenemos nuestra class edge, ¿sale? Esta va a ser nuestra... Vamos a quitar este espacio. Sí, así tenemos nuestro objeto de tipo edge, que lo que nos va a permitir es crear objetos de tipo edge, ¿no? Para tenerlos de esta forma, que son origen y destino. Entonces, básicamente esto es. Lo voy a poner aquí, voy a ocultarla. Y también voy a crear de una vez nuestra clase vértice, vertex. La clase vertex es mucho más sencilla. Lo único que va a hacer es devolver el nombre del vértice, básicamente. Entonces, también vamos a crear nuestra función init. Vamos a hacer uso del nombre self para referirnos a la instancia nosotros mismos. Esto es el nombre utilizado en Python tradicionalmente para programación orientada a objetos. Y un nombre. Porque nuestro vértice o nodo va a estar identificado por un nombre. Es decir, un nombre que vamos a identificar con un string, pero vamos a crear nuestro nodo, nuestro objeto nodo, que va a estar asociado, que va a tener ese nombre. Y ahora lo que vamos a hacer es un self.name va a ser igual al nombre que recibamos y vamos a tener las funciones que nos va a devolver el nombre del nodo. GetName. Y también vamos a definir una función que nos permita imprimir el nodo, ¿no? Vamos a decir un def.string para cuando hagamos un print del nodo. Lo que nos va a hacer aquí es lo mismo, ¿no? O sea, return, que nos devuelva nada más. Ups. Podríamos también llamar directamente a getName, ¿no? Sería lo mismo, porque devuelven exactamente lo mismo. Y aquí, por ejemplo, algo que vale la pena ver es que aquí decíamos, cuando hacíamos el print del edge, decíamos que aquí iba a ser el nodo B1. Este B1, recuerden que es un objeto de tipo vertex. Entonces hacemos getName. Va a mandar a llamar a esta función, que es simplemente imprimir el nombre del nodo. Y name va a ser un string. Podemos poner aquí docstrings para identificar exactamente qué es lo que está pasando y se los recomiendo ampliamente. Yo no lo voy a hacer por el tiempo, ¿no? Me voy a tardar mucho si además me pongo a poner aquí a hacer docstrings. Entonces ya tenemos nuestra clase de tipo edge, tenemos nuestra clase de tipo vertex y ahora lo que vamos a hacer es continuar con nuestro objeto de tipo grafo. Ahora que ya sabemos que addEdge va a recibir un objeto de tipo edge, es decir, este objeto que acabamos de definir, lo que vamos a hacer es ya podemos mandar a llamar a los parámetros o a los atributos de este objeto de tipo edge, porque ya sabemos cuáles son. Entonces vamos a definir un nodo 1 que va a ser igual a, recuerden, el edge está dado por el nodo origen y el destino, entonces va a ser igual a edge.get, ¿cómo se llamaba la función? GetB1. Entonces vamos a ponerle get-b1. De esta forma obtenemos cuál es el nodo origen. B2 va a ser igual a edge, a ese objeto de tipo edge, get, aquí sería B2, es una función. Y aquí es importante darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ya tenemos aquí los dos nodos que forman o que componen a esta arista, a este edge. Entonces, si nos vamos a esta parte, ya tenemos aquí el nodo B1 y el nodo B2. Pero estamos diciendo que nuestro objeto de tipo grafo está dado por esto, ¿no? Está dado por un nodo. Y aquí serían las conexiones que tiene, a dónde puede llegar. Por ejemplo, aquí decíamos, el nodo S estaría dado por esta A, B, C y D, ¿sale? Eso sería nuestra entrada del diccionario. Y entonces lo que vamos a hacer es agregar la conexión de este nodo B1 al nodo destino B2. Es decir, agregar aquí nodos en este dictionary, en este grafo, ¿no? Que es un objeto de tipo diccionario. Entonces sería hacer algo como G de B1 va a ser igual y le vamos a asignar un valor, ¿no? O sea, va a ser a este. Recordemos que las llaves de nuestro diccionario son objetos de tipo nodo o vértice. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a nuestro objeto de tipo diccionario, de tipo grafo, que es un diccionario,
hacemos referencia a la llave, que va a ser en este caso el origen, y ese origen nos va a llevar a un nodo que en este caso va a ser B2. Pero nos puede llevar como veíamos en este lado, puede ser el nodo S que nos lleva a A, B, C, D, a cualquiera de estos nodos. Y como es una lista, cuando hagamos la operación G de B1, como haríamos por ejemplo aquí G, el grafo de S, esto nos va a devolver esta lista de acá, esta lista. Y lo que vamos a hacer es agregar un nuevo nodo a la lista. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un .append, porque eso es una lista, del nodo B2. ¿De acuerdo? Y eso sería lo necesario para agregar una nueva conexión entre el nodo B1 y el nodo B2. Sin embargo, vamos a agregar algunas instrucciones de seguridad para que no tengamos problemas en el sentido de que tratemos de agregar una conexión de un nodo a otro nodo en caso de que uno de los nodos no exista. Entonces podemos decir aquí, si el nodo B1 no está, si este nodo no está en el diccionario, es decir, en el grafo. Y aquí podemos hacer un error, ¿no? Vamos a hacer que regrese, que levante un error de valor, donde nos diga que, y vamos a ponerle aquí, vértice, vamos a ponerle vertex, vamos a ponerle aquí b1.getName. Ya sabemos que es un objeto de tipo nodo, get. Aquí vamos a ponerle b1.getName. Sería así. Not added. Vamos a ponerle algo así. Y también queremos hacerlo. Esto sería si el origen no existe, pero también queremos hacer si el destino no existe, ¿no? Es decir, si el nodo destino tampoco existe. Entonces, if b2 no, lo mismo, not in self.graphDictionary. Entonces también levantamos un error que sea f. Aquí está vertex. Not in graph. Vamos a ponerle mejor not in graph. Y recordemos aquí que los nodos, como habíamos visto aquí, o los vértices, tienen esa función getName. ¿Sale? Entonces lo único que va a hacer aquí es imprimirnos este string que dice el nombre del nodo y nos va a decir que no está en el grafo. ¿Sale? Y de ahí pues ya tenemos la función que nos va a permitir agregar conexiones entre nodos o vértices del diccionario. Y con esto ya tenemos funcionalidades básicas en nuestro grafo, pero vamos a agregar algunas funciones adicionales que nos van a facilitar mucho la implementación de algoritmos de búsqueda, por ejemplo. Entonces vamos a agregar una función que sea... vamos a agregar funciones que nos permitan checar si un nodo o un vértice está en el grafo. Vamos a agregar una función que nos devuelva todos los nodos que son vecinos de un nodo en particular. Y vamos a checar alguna función que también nos devuelva cuáles son, que nos devuelva, por ejemplo, un nodo, ¿no? O sea, que chequemos un nodo y nos lo devuelva, así como una función que nos permita imprimir el grafo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer una función que se llame... Primero vamos a checar si un nodo está en el grafo. Y vamos a ponerle isVertex. Acuérdense que estamos usando vertex in. Y aquí lo que vamos a recibir es como siempre self y el nombre o el vértice, ¿no? Vamos a checar si el vértice está en el grafo. Vamos a poner un espacio aquí para que sea más claro. Aquí vamos a subir esto. Entonces vamos a checar si el vértice está en el grafo. Y lo que vamos a hacer es return vertex in self.graphDictionary. ¿Qué es lo que está pasando acá? Recuerden que vértice es una llave, o sea, vértice es un nodo y los nodos son las llaves también en el objeto de tipo grafo. Entonces, en cualquier diccionario de Python podemos checar si una entrada existe en el diccionario y nos va a regresar falso en caso de que no exista y verdadero en caso de que sí exista. Entonces directamente estamos checando si la llave vertex está en el diccionario. Es una función muy estándar de Python para usar diccionarios. La siguiente función que vamos a hacer es un getter que nos permita devolver un objeto de tipo nodo. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un def get vertex o nodo. Vamos a recibir self y vamos a recibir... Aquí lo más común es que devolvamos el nodo, pero nosotros decimos, devuélveme el nodo A. ¿Sale? Entonces vamos a decir aquí vertex name. Vamos a recibir el nombre del vértice. Y lo que voy a hacer aquí es que vamos a recorrer todos los nodos que hay. Entonces vamos a poner for b in
Y aquí lo que vamos a hacer es recorrer todos los nodos y comparar ese nodo con ese nombre. Entonces vamos a decir if vertex name es igual a b.getName. Entonces, si el objeto, este nombre que estamos diciendo acá, es igual al nombre de uno de los vértices, entonces devolvemos simplemente el objeto de tipo vértice, ¿sale? Devolvemos ese objeto. En caso contrario, pues lo que vamos a hacer es un print que nos diga vertex, que nos diga ese objeto de tipo vértice o nodo no está, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es el nombre, vertex name. Sale. Entonces lo que estamos haciendo acá es recorrer todos los nodos y checar si este nombre, que es un string, coincide con el nombre de alguno de los nodos en el grafo. Entonces devolvemos ese nodo. Devolvemos B. Nos vamos a poner aquí, vamos a ser más ordenados y vamos a poner esto aquí, ¿sí? Se ve mejor. Y en caso de que ninguno de los nodos en el diccionario sea el nodo que estamos buscando, que queremos devolver, decimos que ese nodo no existe. De alguna manera lo que estamos haciendo es buscar un nodo por su nombre como tipo string y devolverlo como tipo objeto nodo, ¿vale? Ok. Vamos a hacer otro getter que va a ser getNeighbors. GetNeighbors, es decir, todos los vecinos de un nodo, es decir, todos los nodos a los que podemos llegar después de un nodo. También se conoce como hijos si lo viéramos como una estructura de árbol. Entonces sería getNeighbors. No, cuenta recibimos self y recibimos el vértice, vertex. Y aquí lo único que vamos a hacer es regresar vamos a decir del diccionario de nuestro grafo, que es un diccionario, de la llave vertex, devuelve todos los valores que tiene esa llave vertex. Entonces nos va a decir si es un diccionario, si es una lista vacía, que todavía no tiene nodos agregados, nos va a regresar una lista vacía, pero si es algo, por ejemplo, como lo que tenemos acá, donde es una entrada que es el nodo S y nos devuelve, y tenemos de valor A, B, C y D, sería como decir G de S y eso nos va a devolver esto que tenemos acá, ¿sale? Entonces, muy, muy sencilla esta función. Y finalmente vamos a hacer una función que nos permita imprimir el diccionario. El diccionario que representa el grafo. Vamos a crear aquí una variable que se va a llamar allEdges. Ok, aquí lo que vamos a hacer es guardar todos los edges, todas las aristas. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer nuestro grafo. Vamos a recorrer nuestro grafo y vamos a imprimir de cada origen, de cada nodo de origen, que van a ser los valores, las llaves en el diccionario, devolver todos sus valores correspondientes. Entonces vamos a poner para el nodo origen B1, vamos a ponerle aquí in self. Es un diccionario, entonces podemos recorrer el diccionario así. Entonces ahí nos va a estar devolviendo las llaves. Y lo que vamos a hacer ahora es recorrer de cada llave, recorrer todos los elementos que están en la lista de nodos a los que podemos llegar. Entonces aquí sería el diccionario, pero vamos a recorrer todos los nodos que están en B1, en la llave B1, ¿sale? Entonces aquí recorremos todas las llaves y aquí recorremos todos los elementos que corresponden, todos los valores que están asociados con esa llave. Como es un tipo de string, lo que vamos a hacer es ir agregando b1.getName, el nombre de ese nodo, y le vamos a poner algo como, ¿dónde estoy acá? Sale, ya vi. Lo que vamos a hacer entonces, obtenemos el nodo, lo que estamos haciendo aquí es obtener el nombre del nodo origen, y vamos a ponerle aquí algo así como, esto nos lleva a el nodo B2. Y le vamos a agregar aquí un espacio, un enter, ¿no? Vamos a cambiar de línea. Entonces lo que va a pasar es que lo que nos va a hacer es que nos va a devolver un string que contiene, va a decir B1, su nombre como tipo string, nos lleva a B2, cambio de línea. Y luego va a ser otra vez B1,
para el siguiente valor, por ejemplo, vamos a hacerlo con este ejemplo de acá. Si tenemos el caso, como decíamos, ¿no? De S es igual a, o más bien S, dos puntos, A, B, C y D, lo que tenemos es entonces que nos va a decir S va a ser primero, porque todo esto es un diccionario, recordemos, esto es un diccionario. Entonces, S nos va a conseguir el nombre de S, que se va a llamar S, vamos a ponerlo así, nos lleva, flechita, a B2 va a ser los elementos que están dentro de esta lista, entonces nos lleva a A. Luego de ahí seguimos todavía en este for de afuera, que sería S, nos lleva a el siguiente elemento que está dentro de esta parte del grafo, ¿no? Que sería B1, el valor que está dentro de la llave B1, que la llave es S, entonces el siguiente sería nos lleva a B. Y hacemos un cambio de línea porque pusimos aquí cambio de línea y así nos vamos, ¿no? Hasta que llegaríamos al último, que sería S, nos lleva a D. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Borramos esto. Y finalmente lo que queremos hacer es definitivamente regresar all edges, ¿no? Return all edges. Y con esto estamos concluyendo nuestro objeto de tipo grafo. ¿Sí? Un objeto que tiene funciones que nos permite facilitar, que nos permite un poco más de personalización del objeto, ¿no? No simplemente implementarlo como un diccionario y manejarlo simplemente como un diccionario, sino tener funciones que, aunque van a hacer uso de las propiedades de un diccionario de Python, tenemos aquí más personalización, además de que desde mi punto de vista es un poco más elegante. Si no nos equivocamos, esto ya nos debería permitir crear un objeto de tipo grafo. Y vamos a hacer una prueba, ¿sale? Vamos a hacer una prueba. Entonces, para esta prueba lo que vamos a hacer es, vamos a crear una función que se llame def build graph. Es más, algo que no he mencionado acá. Todo esto nos permitió crear un grafo de tipo dirigido. ¿Qué pasa si queremos crear un grafo de tipo no dirigido? No lo hemos mencionado. Vamos a crear nuestro grafo. Aquí va a ser una clase de onDirected graph. Y aquí lo que vamos a hacer es heredar de directed graph. De esta forma, el grafo no dirigido hereda todas las funciones, todos los métodos de este grafo dirigido. Simplemente le vamos a cambiar la función addEdge, donde aquí tenemos la función addEdge, nos agrega una conexión, una arista, vamos a verlo así, que nos lleva de B1 a B2. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a llamar a esta función dos veces. Una que nos agregue una conexión de B1 a B2 y otra que nos agregue una conexión de B2 a B1. Es decir, lo que decíamos aquí en el grafo, si por ejemplo tenemos esta conexión de D a E, nuestro grafo no dirigido lo único que va a hacer es que además de la conexión de D a E, agrega una conexión de E a D. Y de esta forma hacemos que nuestro grafo no dirigido herede de las propiedades del grafo dirigido. Entonces, para programar esto, lo que tendríamos que hacer es, aquí tenemos nuestro grafo no dirigido, y simplemente vamos a redefinir, a redefinir la función addEdge. Todas las demás van a ser exactamente iguales. Recordemos que en clases, al heredar del objeto directed graph, heredamos todos los métodos de este objeto y podemos sobreescribir o redefinir alguna función. Y en este caso vamos a redefinir addEdge. Entonces, vamos a mandar a llamar del objeto padre, directed graph. Vamos a agregar un edge. Vamos a mandar a llamar a la función del objeto padre, addEdge. Es decir, estamos mandando a llamar a esta función de aquí que definimos, que nos va a agregar una conexión de B1 a B2. Y vamos a ver aquí qué recibe, nada más para verlo. Es self y edge. ¿Sale? Entonces aquí tenemos que recibe self y mandamos este edge. Y de esta forma estamos agregando la conexión estamos agregando este edge del nodo B1 al nodo B2, haciendo uso tal cual de la función addEdge del objeto padre, directed graph. Ahora, lo que necesitamos es agregar un nodo o una conexión que vaya del nodo destino al nodo origen, es decir, en el sentido contrario. Y para esto vamos a crear un edge que vamos a decirle edge back, el nodo de regreso, la arista que nos hace la conexión de regreso. Y esto va a ser igual a un objeto de tipo edge
que va a recibir, aquí sabemos que Edge, sabemos ya que Edge está definido por dos nodos, entonces vamos a tener Edge de... Y aquí sería al contrario, sería B2 como B1. Entonces lo que vamos a hacer es de este Edge de aquí, de este Edge, vamos a obtener su B2 y su B1. Entonces va a ser Edge.get, aquí sería get B2, porque ahora el destino va a convertirse en el origen y va a ser Edge, es decir, este Edge de aquí, punto get B1, ups. Y de esta forma tenemos un nodo, una arista que nos hace la conexión de vuelta, ¿sí? Y ahora lo que haríamos sería hacer otro directed graph, punto add edge, self, edge back. Y de esta forma ya tenemos una clase de tipo, una clase que nos representa un grafo de tipo no dirigido, haciendo uso de herencia de la clase dirigida, donde lo único que hacemos es agregar un nodo de forma normal, haciendo uso de la clase padre, y después creamos una arista, pero ahora los nodos que definen esa arista están invertidos, y luego esta nueva arista, lo que hacemos ahora es usarla para definir otra conexión. Es decir, les decía, si originalmente teníamos la conexión de E a X, esto está definido por esta función. Luego creamos un nodo que sería la conexión aquí así, en este sentido, que esto está definido por edgeback, y la agregamos al grafo, ¿no? O sea, agregamos esta conexión. Y de esta forma ya tenemos un grafo no dirigido mediante la implementación de un objeto que hereda de la función del grafo dirigido. Y ahora sí, vamos a probar nuestro grafo. Ya empezamos a definir la función buildGraph. Vamos a probar que realmente funcione. Vamos a probar con algo sencillito. Ahora podríamos decir que recibimos un objeto de tipo grafo, ¿no? Dirigido o no dirigido, ¿no? Vamos a decirlo así. Vamos a decir G va a ser igual a graph. Y así le podemos indicar si va a ser un grafo dirigido o no dirigido. Vamos a poner aquí algunas ciudades de forma arbitraria, nada más para indicar como conexiones. Es más, vamos a poner este grafo que está acá, ¿no? Este grafo que hemos venido utilizando. Le vamos a poner G, es un grafo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un loop for n de node o de vértice, for b in. Y aquí vamos a ponerlo como strings ahora, s, a. Entonces vamos a recorrer todos estos elementos y lo que vamos a hacer es agregar las conexiones de forma un tanto manual, ¿no? Podemos hacer g. Aquí sería nuestro add. ¿Cómo se llama la función? Se llama addVertex, ¿verdad? addVertex, ¿sí? Vamos a agregar todos esos nodos. O sea, primero estamos agregando todos esos nodos. Recuerden que un grafo no puede estar si no tiene nodos definidos, no puede existir. addVertex. Vertex, y aquí sería... Vamos a crearlo. Recuerden, estos son strings, pero tenemos que agregarlos de tipo vértice. Entonces sería vertex de v. Entonces de esta forma pasamos un string que nos indica el nombre, pero lo pasamos como un objeto de tipo vértice, que es decir, esta definición de clase, ¿no? En el init de un vértice, de un vertex, de objeto de tipo vértice o nodo, recibimos el nombre del nodo, ¿no? Y ahora lo que haríamos sería ya agregar las conexiones. Aquí hemos creado todas las... Vamos a mandarle a llamar y ver si sí funciona. Vamos a crear aquí que sería... vamos a decirle G1 va a ser igual a buildGraph. Vamos a ponerle aquí que sea directed graph, ¿no? Vamos a agregar algunas conexiones. Por ejemplo, ahora sería una conexión de nuestro objeto G, punto add, aquí sería addVertex, no sería addVertex, sería addEdge. Y aquí tendríamos que poner que sea un objeto de tipo edge, porque acuérdense, aquí estos son, vamos a agregar las conexiones de forma manual. Entonces vamos a agregar un objeto de tipo edge. Recuerden, vamos a ver esto es importante. Un objeto de tipo edge. At edge, la función recibe un objeto de tipo edge, el cual contiene un B1 y un B2. O sea, un nodo origen y un nodo destino. Entonces, agregamos un objeto de tipo edge. A este objeto va a ser el objeto G.get-vertex.
Entonces, de este grafo, aquí en el grafo ya tenemos todos los vértices. Entonces, vamos a agregar una conexión entre este getVértice y aquí le vamos a poner el nombre del vértice. Ay. Aquí le vamos a poner el nombre del vértice, que sería, en este caso, sería, por ejemplo, el nodo S. Entonces, agregamos aquí un edge que va a estar en el grafo. Ya tenemos, el grafo ya contiene todos estos vértices o nodos. Entonces, sería agregar nada más ahora la conexión entre el edge, acuérdense, este sería el nodo origen. Y ahora tenemos que poner dentro de la misma función de edge, aquí así sería, no, perdón, sería aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es un getVertex. Y vamos a ponerle A, por ejemplo. Y ok, nada más para aclarar lo que está sucediendo acá, digo, porque esto puede ser un poquito confuso. Sí, nada más para aclarar. addEdge, recordemos aquí que addEdge, la función addEdge del grafo, recibe un objeto de tipo edge. Y el objeto de tipo edge o arista está dado por dos nodos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es agregar edge, pero convertir a objeto de tipo arista, de tipo edge, el objeto nodo S, en este caso S que está en el grafo, y el objeto nodo o vértice A. Entonces, obtenemos el vértice de S, de este string, porque ya sabemos que este ya está dentro del grafo, porque ya los agregamos, y hacemos la conexión de este objeto nodo, que se llama S, a este objeto nodo, que se llama A, y nos aseguramos de convertirlo en un edge. Entonces, esta sería, así agregamos ya, vamos a hacer esto, return G, hacemos ya return G, y ahora lo que hacemos es construir nuestro grafo. Ups, ¿qué pasó acá? Nos mandó un error, g.addEdge. ¿Cuál fue el error acá? No pasó nada. Return G. A ver, nos vamos a la línea 15. Aquí dice Graph Dictionary 1. GetVertex. Ok, es la función getVertex. Vamos a buscar la función getVertex y a ver aquí en qué nos equivocamos. Aquí en esa append. Aquí es así. Ok. No estoy... Bueno, no importa. Vemos aquí que ya nos crea y hacemos un print G1 y nos muestra que S nos lleva a A. Entonces vamos a agregar algunas funciones más, vamos a agregar algunos destinos más, por ejemplo, que corresponden a este grafo que teníamos acá. S nos lleva también a B, S nos lleva a C, S nos lleva a D. Aquí tendríamos que A nos lleva a B y A nos lleva a G. Y vemos ahí todas esas conexiones. ¿Sí? Podríamos checar, a ver, vamos a intentar, por ejemplo, vamos a hacer algo, por ejemplo, que nos lleve W, que nos lleve a G. Vamos a ver, esto nos debería devolver un error. Y aquí nos dice vertex W does not exist, como esperábamos, que es el mensaje que nosotros habíamos puesto, non-type. ¿Sale? Perfecto. Nos manda aquí el mensaje que habíamos ya mandado. Entonces, de esta forma, vamos a agregar algunos más. Vamos a agregar, por ejemplo, los de... vemos aquí que C nos lleva a... A también nos lleva a B. No lo hemos puesto acá. No, ya lo pusimos. A nos lleva a G y nos lleva a B. Sí. Bueno, vamos a agregar aquí nada más que sea... Perdón, mis perritas están dándome serenata. Entonces, D también nos puede llevar a C, por ejemplo. D nos puede llevar a F. Y D nos puede llevar a E. Bueno, aquí de hecho es F nos lleva a D. Esto lo vamos a borrar. Este lo borramos. Y así hacemos esto. Y vemos que así agregamos todas estas conexiones. Y de esta forma hemos creado un grafo, un objeto de tipo grafo, en el cual podemos implementar nuestros algoritmos de búsqueda. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una prueba más de onDirected. A ver si esto funciona. OnDirected, ¿cómo se llama aquí la función? Es que es graph con... Vamos a ponerle esta con mayúscula. ¿Sale? Y ahora vamos a crear un objeto de tipo onDirectedGraph. Vamos a ver si funciona. Y hacemos esto G1. Y aquí tenemos las conexiones de S a A,
pero también tenemos una conexión de A a S, de S a B, pero también tenemos la conexión de B a S, de S a C, y también tenemos la conexión de C a S, de S a D, y tenemos la conexión de D a S, de A a S, bueno, eso ya la vimos, y vemos que efectivamente estamos creando las conexiones en ambos sentidos. Y de esta forma vemos que nuestro objeto de tipo Undirected Graph, el cual está heredando de nuestro objeto Directed Graph, también funciona. Y con esto terminamos la explicación de cómo implementar un objeto de tipo grafo en el cual vamos a hacer nuestros algoritmos de búsqueda que ya hemos explicado previamente. Les agradezco mucho la atención y continuamos.